Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Beata Ana Catalina Emmerich, ángeles de la guarda, interceded por mí. Invocamos a esta Beata Ana Catalina Emmerich porque es una mujer que, se hizo famosa hace unos años cuando Mel Gibson tomó parte de las revelaciones de los escritos de esta mujer, de esta beata, para el guión de su película de la Pasión. Pero, sin embargo, la escogemos no por esto, sino porque estuvo muchos años enferma, estuvo 11 años enferma. Y además encontró en la enfermedad el camino de su intimidad con Cristo. Te lo cuento porque me gustaría que este día rezáramos tú y yo pensando en los enfermos. Alguna vez nos lo han pedido y creo que es necesario y que es de verdad, es de justicia que pongamos a nuestros enfermos en la oración. O que si tú estás enferma, que si tú estás enfermo, pues desde esa realidad nos comuniquemos con Dios. Los enfermos, la enfermedad no es un tema, es una persona. Son personas muy queridas. Hablar de enfermos es hablar de ese amigo que le han operado tantas veces y que no termina de estar bien. Es hablar de tu madre o de tu abuela que cada día saca del pastillero sus 5, 6, 7 pastillas o más. Es hablar de mi padre que está en el hospital, de mi abuelo que está en la residencia, de ese hijo enfermo que no soporto verlo sufrir. A lo mejor tú mismo estás enfermo. Nos dicen muchas veces que son los enfermos los que escuchan los 10 minutos con Jesús en tantos sitios y que les ayuda. Y yo, Señor Jesús, quisiera que nos concedieras en estos 10 minutos transmitirlos a todos los enfermos que estamos muy cerca de cada uno de ellos, que nos gustaría estar muy cerca. Y sobre todo, ayudarles a entender lo muy cerca que estás tú de ellos, Señor. Muy cerca de cada uno de ellos, porque tu compasión, Señor, es inmensa. Y lejos de ser ese Dios lejano, impasible, que no se preocupa de las cosas, que echó a andar un día el mundo como el que pone en marcha un reloj y se olvida de lo que está pasando, eres tú, Señor, ese Dios que, haciéndose hombre, viene a la tierra y con un corazón humano enorme que no te cabe en el pecho, experimentas y sufres con nosotros todos los sufrimientos, igual que disfrutas con nosotros cada día de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos visto al Señor compadecerse cuando alguien está sufriendo? Cuando le dice a aquella mujer en Sarepta, le dice, mujer, no llores. Cuando se emociona de la fe de aquella otra mujer con hemorragias y que se había acercado a tocarle el manto para curarse, ¿no? Y el Señor se emociona. O cuando deja a toda esa enorme muchedumbre de personas, porque el jefe de la sinagoga le había dicho que su hija estaba a punto de morir y dejó todas y fue para allá y luego tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita Kumi, a ti te lo digo, niña, levántate. O cuando lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Tú, Jesús, evidentemente que estás muy lejos de ser ese Dios impasible. Tú tienes un corazón humano y sufres con nosotros. Por eso estás muy cerca, ¿no? Y ojalá, Señor, que, como en el caso de Ana Catalina Emmerich, la enfermedad pueda ser, para cada uno de los que lo sufren, una puerta a la intimidad de tu corazón. Hay un momento, hay un pasaje sorprendente en el Evangelio, al comienzo del ministerio público de Cristo ahí en Galilea. Está en Cafarnaún, está en la sinagoga de Cafarnaún y unos hombres están llevando a un amigo suyo en una camilla. Hay tanta gente que no consiguen entrar por la puerta y, te acordarás, lo descuelgan desde arriba por el tejado en ese patio interior de la casa de Pedro. Y el Señor ve a aquel hombre, ¿no? El hombre no había dicho nada, no había pedido nada. Yo tengo para mí que a lo mejor no solamente no lo había pedido, sino que realmente no quería, ¿no?
que estaba como enfadado con la vida y enfadado con todo el mundo, incluso sus propios amigos. Pero bueno, ahí está, le han llevado, no podía hacer nada, él es paralítico y está delante de Cristo, ¿no? Y Cristo lo ve y se dirige a él, mira la fe de sus amigos y entonces le dice a aquel hombre, hijo, qué bonito, ¿no? Le dice, hijo, como si se sintiera su padre en ese momento, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y es sorprendente porque no se fija tanto en su enfermedad, sino en lo que está pasando en su corazón. Es como si tú, Señor, de repente vieras y más allá del mal físico, estuvieras viendo el mal espiritual, el mal en el corazón, y como si quisieras dar un mensaje muy claro, ¿no? Yo no he venido a remediar todos vuestros problemas, sino que he venido a sanar vuestro corazón, a llenarlo de perdón y a llenarlo de amor. Recuerdo una vez en el colegio que, hablando con este pasaje, eran niños de 8 años, y yo les decía, ¿por qué pensáis que Jesús, que vio a aquel paralítico, no le curó de la parálisis, sino que lo primero que hizo fue perdonarle los pecados? ¿Por qué eso sucedió así? Y uno de los niños, con toda sencillez, decía, pues muy fácil, porque es mejor estar salvado que estar sanado. Yo me quedé estupefacto y no sabía de dónde había venido esto hasta que recordé que meses antes habíamos estado viendo aquel otro pasaje de los 10 leprosos que se acercan al Señor y que todos se curan, pero solo uno vuelve para darle gracias y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Todos se habían sanado, pero solo él se había salvado y aquel chaval lo había entendido perfectamente. Cristo ha venido a salvarnos. Y claro que puede sanarnos, claro que puede sanarte a ti de tu enfermedad o ese familiar tuyo, claro que lo puede hacer y lo hizo tantas veces en el Evangelio. Lo hacía como una demostración palpable de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su poder. Lo hacía, como dijo en una ocasión, para señalar que el reino de los cielos estaba ya en medio de nosotros. Y está bien por eso que se lo pidamos, ¿eh? Y que se lo pidas de verdad y que se lo pidas con desfachatez. Señor, cúrame. Señor, cura a mi hermano, cura a mi madre, cura a ese hijo mío. Se lo puedes pedir y pídeselo y está bien que se lo pidas, ¿eh? No tengas ningún escrúpulo en decírselo con toda la fe. Y también está bien que pongamos el foco en lo verdaderamente importante. Y es que es la enfermedad grave, la peor enfermedad, la que ha venido de verdad el Señor a remediar, es el pecado. Es el mal dentro de nosotros. Pero no dentro del cuerpo, sino dentro del alma, dentro del corazón, dentro de lo más íntimo. Eso sí que es un problema. Cuando no hay esa enfermedad, cuando vivimos en el amor de Dios, entonces incluso el sufrimiento, como le sucedió a aquella mujer, Ana Catalina Emmerich, puede ser una puerta a la intimidad del corazón de Cristo. La beata María Pilar Izquierdo decía que podíamos ofrecer el sufrimiento a Jesús y que al hacerlo ofrecíamos, decía ella, lo que no tiene trampa. Y ella lo podía decir bien porque estuvo 12 años enferma, desde 1926, sufriendo unas embolias terribles que la llevaron a quedarse paralítica, sorda, ciega, llena de quistes que tenían que operar y viviendo en una buhardilla, allí en una casita muy pequeña en Zaragoza. Pero ella decía que al ofrecer el sufrimiento, yo le ofrezco al Señor lo que no tiene trampa. Porque al ofrecerte, Señor, todo mi sufrimiento, ofrezco algo que nadie ve, que es solo mío, que al ofrecértelo además no se me pasa, o sea, no busco mi propio interés, y además nadie sabe si te lo he ofrecido a ti, Jesús, o no, y así que nadie me aplaude, o sea, no hay vanidad, no hay propio interés, solamente hay amor. Por eso decía la beata María Pilar Izquierdo que ofrecerte el sufrimiento era Jesús ofrecerte lo que no tiene trampa. Tú, Señor, nos has dicho, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y entiendo bien cómo cuando sufro me siento tan necesitado, tan desvalido, tan pequeño, que cuando me asalta el dolor y la impotencia y no puedo hacer nada,
entonces me vuelvo realmente como un niño. Y si me hago como un niño, puedo entrar en el reino de los cielos. Pero no después, cuando me muera, sino aquí ya en la tierra, me hago capaz de recibir los regalos que tú me das. Por eso, Señor, lo que tú quieras, me fío plenamente de ti y me pongo en tus manos. Y te pido, Señor, que en el sufrimiento, en la enfermedad, en la mía, o en la de mis amigos, o en la de mis familiares queridísimos, Señor, tú te introduzcas, que nos abras la puerta de tu corazón y que seamos capaces de vivir todo, también la enfermedad, si es tu voluntad, también la enfermedad, que la sepamos vivir en unión contigo, sin pecado. De esa manera, hasta la enfermedad dará gloria a Dios y hasta la enfermedad puede ser un camino de paz y de alegría profunda. Y a ti, Virgen María, que no tuviste una vida nada fácil, a ti te lo pedimos, Madre nuestra, ayúdanos a amar a tu Hijo siempre y también cuando estamos enfermos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.